Y cuando tú me digas entonces, Catherine, pones la presentación y comenzamos, ¿de acuerdo? Ya, esperemos un chirito entonces. Mientras tanto les comento que eh, había tenido, he tenido básicamente problemas para subir las notas al Vine. Ya no sé por qué razón, tengo que preguntar qué fue lo que pasó ahí, pero puedo hacer todo menos subir notas, curiosamente. Así que estoy solucionando ese problema para poder tenerle las notas a la brevedad posible. ¿Ya? Yo había dicho, al menos a mis estudiantes de cátedra, que las notas iban a estar el lunes, y efectivamente las tenía el lunes, pero tuve un problema para subir esas, ¿cómo se llaman esas notas? Bueno, bien, entonces tenemos la presentación del grupo Química ICI, ¿se dice así? O ICI, Química easy. Química ICI, como fácil en inglés, ¿no? No. No. ¿No? Ingeniería civil industrial, que los tres Sí. somos de la misma carrera. Ah, perfecto, súper. Yo no lo quise entender de otra forma, porque dije ICI, nunca se me ocurrió que era ingeniería civil industrial. Ok, bien chiquillo. Entonces la presentación del día de hoy corresponde al grupo de química ICI, donde los integrantes son Vladimir Bogdani, Catherine Claros y Valentina González, ¿cierto? Y la temática corresponde entonces a la estequiometría. Cuando ustedes deseen, chicos, por favor, comiencen. ¿Ya? Sí, cuando quieran. Ya, profe. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy a nuestro grupo Química ICI le corresponde el tema de estequiometría. Para empezar, responderemos brevemente el esquema de Semas-Oscar. ¿Qué vamos a hacer? Aprender y aplicar dos de las leyes más importantes de la estequiometría, la ley de Lavoisier y la ley de Proust. ¿Por qué lo vamos a hacer? Para poder apreciar de manera práctica mediante la experimentación ambas leyes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Investigando en fuentes confiables y aplicando los diversos simuladores que la universidad pone a nuestra disposición. ¿Qué habilidades se desarrollarán? Las habilidades que propone el esquema Sema-Oscar: observar, seleccionar, categorizar, analizar y reflexionar, que nos sirven para comprobar y comprender la ley de Lavoisier y la ley de Proust. ¿Qué vamos a obtener con el nuevo aprendizaje? Adquirir herramientas y conocimientos para la resolución de problemas, además de ganar experiencia para nuestra vida universitaria y cotidiana. Bueno, en base a las leyes tenemos dos hipótesis, una para cada ley expuesta. Para la ley de Lavoisier tenemos que la masa total de la pastilla y el agua al disolverse no cambiará, debido a la ley de conservación de las masas. Y para la ley de Proust tenemos que cuando se combinen los elementos y formen un compuesto, la masa entre ellos siempre se mantendrá en una proporción constante. Bueno, y aquí está nuestro back. Estos son los conceptos fundamentales para la comprensión de la estequiometría. Conceptos como reactivos, productos, reacción química y compuestos químicos son necesarios para poder entender esta ciencia. Bueno, y aquí están los materiales necesarios para la realización del laboratorio. Aquí se aprecia el experimento procedimental de Lavoisier, en donde se realizaron dos experimentos. En el primero se utiliza un sistema abierto en donde se ve la pastilla junto al matraz con agua. Su peso da un valor de 254,79 gramos. Luego, la pastilla se disuelve en el agua y su peso varía un poco, dando 254,21 gramos, como se aprecia en la imagen. En el segundo experimento ocurre el mismo procedimiento que el primero, pero esta vez se utiliza un sistema cerrado, por lo que el matraz contiene un tapón, lo que provoca que el peso inicial de los elementos por separado sea el mismo que el peso final de los elementos juntos, es decir, 256,79 gramos en ambos experimentos. Bueno, aquí tenemos el proceso experimental de la ley de Proust, donde primeramente se escoge alguno de los elementos que aquí señala, que en este caso será el zinc. Se mide la masa de la cápsula vacía y después con los gramos de zinc que estimemos conveniente. Luego se le añade un exceso de disolución de ácido clorhídrico y se deja reaccionar unos minutos para después pasarla a la estufa
donde se calienta y se libera el exceso de ácido clorhídrico y agua y un gas también. Luego se deja enfriar la muestra y finalmente se vuelve a medir ya con los elementos compuestos. Se repite esto con 3 medidas diferentes de masas de cápsula y gramos de zinc y se despliegan los datos en estas 2 tablas, donde ya sabiéndolo anteriormente mostrado, se pueden estimar los gramos de cloro y zinc que se utilizan en cada reacción, como también la del compuesto de estos. Y se hace una relación entre sus masas, donde se ve que en los 3 casos es constante, se mantiene la masa. Y acá abajo se muestra la fórmula del experimento, donde se ve que el gas que se libera es el hidrógeno. Se repite lo mismo con otro compuesto, que en este caso es con el aluminio, y se ve que ocurre la misma proporción entre sus masas. Lo mismo ocurre también con el magnesio y aquí. Esta forma también se puede obtener esta relación si calculamos las masas de los elementos. Por ejemplo, si acá ponemos el ácido clorhídrico, lo dividimos por la masa del zinc, se ve que se tiene una relación semejante a lo que obtuvimos en el experimento. Y lo mismo ocurre en los 3 casos. Aquí vemos el análisis de los experimentos y cuáles fueron las conclusiones que obtuvimos. Primero se encuentra el experimento de Lavoisier, en donde el experimento 1 se demuestra, pero visualmente distinto al experimento 2, ya que el experimento, al utilizar un sistema abierto, la reacción de la pastilla con el agua hace que se libere CO2 al exterior, ocasionando que el peso varíe. Contrario al segundo experimento, que al utilizar un sistema cerrado ocurre la misma reacción que el primero, pero el CO2 se mantiene en el sistema, logrando conservar el peso inicial. Por esto, concluimos que la hipótesis está medianamente correcta, puesto que la masa cambió. Sin embargo, es netamente por la diferencia de sistemas en los experimentos. Pero aún así se comprueba la ley de Lavoisier, dado que en un sistema aislado, la masa total en el sistema permanece constante, es decir, la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos. Luego tenemos la conclusión del experimento de la ley de Proust, que se concluye que es cierta, de que cuando 2 o más elementos se combinan para formar un compuesto, la relación de su masa sí es constante, como pudimos apreciar anteriormente. Por eso se denomina ley de las proporciones definidas, porque una misma sustancia tiene siempre la misma composición cualitativa y cuantitativa, la que hace posible que la relación masa de cloruro dividido en masa del elemento dé como resultado un valor proporcional. Por lo tanto, la hipótesis es válida. Luego tenemos la estequiometría en el quehacer profesional. Esta tiene mucha relación e importancia con el área de las ingenierías, puesto que con esta se relacionan pesos, mezclas, porcentaje de rendimientos, pureza de materias primas, productos, entre otras cosas. También ayudan la ecología, economía e industrias, ya que los procesos industriales se hacen a base de cálculos estequiométricos, lo que da como resultado la fabricación o elaboración de los productos que muchos de ellos utilizamos hoy en día. Aquí se ve la bibliografía y con esto concluimos nuestra presentación. Gracias por su atención. Bien, chiquillos, muy buena la presentación, sobre todo la explicación experimental. Ya vengo y cómo se llama hacer ese alcance, ¿de acuerdo? Yeah. ¿Podrían nuevamente compartir la presentación desde el principio para hacerle algunas consultas o algunas aclaraciones respecto de la presentación que ustedes hicieron, por favor? Ya. ¿Se ve? Sí, ahí estamos bien. Vamos a la siguiente inmediatamente. Ya. Acá. Cuando ustedes dicen, ¿qué vamos a hacer? Dicen, aprender y aplicar conceptos de química relacionados con la estequiometría. Podría haber sido más corto, en vez de decir conceptos de química, solamente conceptos relacionados a la estequiometría con leyes ponderales tales como, ¿ya? Ahí 1000 disculpas porque a mí se me fue a hacer la retroalimentación correspondiente del caso, ¿de acuerdo? Pero eso es un detalle que en este rato no lo vamos a considerar para la evaluación de la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué lo vamos a hacer? Porque mediante este experimento se puede apreciar de manera práctica. En realidad, ¿por qué lo van a hacer? Esa es la pregunta. ¿Por qué van a hacer esto de la ley de la conservación de la masa y las proporciones definidas? ¿Cuál es el fin, el objetivo de llegar a hacer esta práctica? Porque después esto nos va a servir para nosotros comprender cómo ocurre esa relación con los elementos, incluso para estudiar, para nuestro
quehacer profesional, como decía mi compañera recién. Nos va a ayudar para nuestro día a día después. Me acuerdo. Sí, me Sobre acuerdo. todo en el área de las ingenierías. Perdón. Lo que dijo mi compañera y relacionado con todo con el área de la ingeniería es porque la estequiometría tiene mucho que ver con esta área. La mayoría de los procesos se realiza con estequiometría. Ya. Tranquilidad. Ya pasaron el nervio mayor que era presentar chiquillos, así que tranquilas nomás, no hay problema. Y debo decir que lo hicieron súper bien, si no hay ningún reparo en cómo presentar, ¿de acuerdo? Yo entiendo que presentar mediante digamos, técnica, tecnología o como sea que se llame, es un poco complicado de ponerse de acuerdo, pero estuvo tan sincronizado que yo ni me enteré de que estaban presentando 3 personas. Así que mis felicitaciones. Bueno, Bien, gracias, profe. ustedes lo relacionan básicamente con cómo lo van a hacer a nivel profesional, ¿cierto? Y eso Sí. ahí no lo observo. Pero insisto, todo esto, yo debía haberlo dicho al momento de hacer la retroalimentación, pero a mí se me escaparon esos detalles. Me fui más al grueso del trabajo. En general, bien, ya solamente no son correcciones, sino que son complementos a lo que usted ya está colocado en esta diapositiva. Ojo con eso. ¿Cómo lo van a hacer? A través del laboratorio virtual, eso está ok. A habilidades que se desarrollan y para qué, también está ok. ¿Ya? Aquí nos fuimos básicamente a 2 leyes que son como las más, vamos a decir, fundamentales, pese a que todas son igual de fundamentales, estas son las más utilizadas, que son la ley de Proust, que es de las proporciones definidas, ¿cierto? Y la de la conservación de la masa de la Lavoisier, ¿cierto? Y finalmente, bueno, finalmente nuestra meta es que vamos a obtener con este nuevo aprendizaje también está ok. Vamos a la siguiente diapositiva, chicos, por favor. Mm. A ver, la masa total de la pastilla al agua al disolverse no cambiará, debido a la ley de conservación de la masa. Y ustedes vieron que sí cambia. Sí, Pero varía un poco. ustedes hicieron un reparo cuando dijeron la hipótesis está medianamente comprobada, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué estaría medianamente comprobada? Porque sí ocurre la ley de Lavoisier en ambos casos, pero la diferencia es los sistemas. Un sistema era aislado, era porque tenía el tapón. Entonces el CO2 se contenía dentro del matraz. En cambio, en el otro sistema que era abierto, el CO2 se escapaba. Era Ya. netamente por eso. Pero en ambos casos pasa la ley de Lavoisier. Ojo, ojo con lo que dijo. Sistema aislado, sistema abierto. Es un sistema cerrado y un sistema abierto. Sistema aislado, no. En este caso no aplica. ¿Ya? O sea, tan Sí, claro me en confundo. esta parte de que en ambos casos la ley se cumple. ¿No es así? Sí. Entonces, ¿se cumple la hipótesis o no? Sí. Entonces no se cumple medianamente, pues se cumple. Lo que pasa, tal como dijeron ustedes muy bien, ¿cierto? Es que en un sistema abierto el gas se escapa. Entonces uno aprecia, ¿cierto? Uno observa en este caso una disminución de la masa. Mm. Eso me imagino que debe haber sido lo primero que ustedes observaron y dijeron, bueno, pero ¿cómo si debería ser constante? Exactamente la misma Sí. reacción. Claro. Después vieron el asunto con el tapón cerrado y dijeron, pero fíjate que acá eh, acá la masa se conserva porque está puesto el tapón, y quiere decir que como el gas no se escapó, entonces las masas al principio y al final son iguales. Mm. ¿No es así? Sí, Sí, así. Súper, entonces. Vamos a la segunda hipótesis. Dice, cuando se combinen los elementos y formen un compuesto, la masa entre ellos siempre se mantendrá en una proporción constante. ¿Cierto? Sí.
Y bueno, yo quiero preguntarle a Vladimir, porque está participando Valentina y Katy. Hola. Pero a Vladimir no me escucho. Es que la niña salta del tiro a responder. Pero ahora quiero que escucharte a ti. Ujú. ¿Con qué? La ley dice, cuando se combinan dos o más elementos para dar un determinado compuesto, siempre lo hacen en una relación constante de masa, ¿cierto? Ujú. Sí. ¿Se cumple la hipótesis? Sí, pues, sí se cumple. Sí, po. ¿Y por qué vos? Sí, porque al dividir, hacer la división de todos los compuestos, sale que en los 3 experimentos expuestos, que la relación es constante, la proporción es constante. ¿Ya? Pero al dividir qué cosa, ¿me podrías tú explicar un poco eso? Porque esa parte a mí en particular no me quedó tan clara. Mm, Puedes ir a la diapositiva del experimento y explicarme sí, con sí, eso, sí, no hay sí. problema. Voy entonces. A ver, Sí, aquí. Vladimir, te escucho. Eh, la masa del cloro y el zinc, Sí. Ahí está la reacción, ¿cierto? sí, sí. Ya. Tú dices lo siguiente, experimento 1, masa de zinc, 3 experimentos, masa del cloruro de zinc, otros 3 experimentos, que son el producto, ¿cierto? Ujú. La masa del cloro que reacciona. Sí, sí. ¿Reacciona el cloro? Oh, no, reacciona al cloro, ¿Qué es lo que reacciona? a la cápsula. A ver, mira la reacción. Ujú. ¿La viste? Sí, sí. ¿Qué es lo que está reaccionando? Eh, La respuesta está en la reacción, mira, zinc, más qué cosa. eh, cloruro de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno o el Ujú, ácido clorhídrico porque está acuoso, ujú. Sí, sí. ¿ya? ¿Y qué es lo que se forma? Cloruro de zinc. Ya. ¿De Entonces, dónde ¿qué? sacaron ustedes el cociente? Eh, Ese 1,09 que es constante. ¿Qué es lo que es? es una división La división de entre, qué cosa. y- entre las masas, ¿no? Sí, si está todo ahí en la tabla, todo lo que te estoy Sí, preguntando está en sí, la sí. tabla. No te urjas, tranquilo. Yo Entre diría las más masas bien, de los cloruros. O sea, del ¿perdón? cloruro y del cloro. Claro, yo diría más bien que la masa que reacciona no es del cloro en particular. ¿De qué sería? ¿Del cloruro? Del ácido clorhídrico. Ah, Recuerda que el ácido clorhídrico se llama así cuando está acuoso. Cuando está en fase ujú, de vapor se le llama cloruro de hidrógeno. ajá, ¿No? No está mal el nombre que tú estás utilizando, pero seamos ujú. más precisos en el lenguaje. Ya. ¿Ya? Ácido clorhídrico. Sí, ¿ya? Ujú, Porque es el que está reaccionando, indistintamente de que después el cloro se junta con el zinc para estabilizar el zinc en la reacción, ¿cierto? ujú. ¿Ya? Eso me interesa que ustedes lo tengan claro. ¿Ya? Ujú. Vamos al segundo ejemplo. Ah, ya. Con el aluminio, ¿no? Exactamente.
aquí lo mismo. ¿Qué es lo que está reaccionando? Porque ustedes ponen masa de cloro que reacciona. Sí, exactamente eso, pues la masa de cloro que reacciona, o sea, el ácido clorhídrico se divide con la masa del aluminio, que es la que calculamos acá. Y esa relación de entre las masas es lo que hace la proporción constante. Ya, pero ustedes no hacen reaccionar cloro con el aluminio ni cloro con el zinc. Ojo con eso, a eso voy. Es que Sí, si bien no está mal lo que proponen, tienen que ser más precisos en sí, términos de profe, es que en todo caso estas tablas las sacamos directamente del experimento, porque ahí habían dos tablitas y estas tablas las sacamos tal cual salen ahí, y ahí salían de esta manera, por eso es que no pensaba que estaba malo. Ya, no, no, sí, puede ser que no esté malo. Lo que pasa es que se está hablando de la masa de cloro. Yo lo entiendo de la siguiente manera. Si ustedes me hablan de la masa de cloro que reacciona, estamos hablando que la reacción iría aluminio más cloro. En realidad no es así. Es el Ah, ácido ácido clorhídrico, clorhídrico que sí. al disociarse, ¿cierto? Porque este se disocia, el cloro que queda libre se junta con el aluminio y forman este producto que es el cloruro de aluminio. Eso quiero que quede claro. Si ustedes lo tienen claro, no hay más preguntas. Sí, sí, está claro, profe. Ya, entonces vamos a la diapositiva que estábamos al principio, que era la del... Ahí, la del Baco, ¿no? Sí, la del BAC. Ahí está. Ya, entonces, dice aquí, la estequiometría estudia las relaciones cuantitativas y cualitativas también, ¿ya? Lo que pasa es que más cuantitativas que cualitativas, pero al fin y al cabo ambas, entre las sustancias que intervienen en la reacción química, es decir, reactivo y producto. Reactivo o reactante. Antiguamente se le llamaba reactante, ahora se usa indistintamente reactivo o reactante. Después dice, existen 4 leyes ponderales. En realidad existen más, pero las 4 que nosotros hemos visto en clase son las que se conocen, ¿cierto? Y estas son las bases